Hola a todos, vamos a hacer una prueba de test student, una prueba práctica en el programa R, que es un programa que ya un poquito hemos conocido. Y tenemos aquí un caso, unos datos más bien que vamos a utilizar para obviamente el script va a estar ahí con todos los códigos necesarios, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y es algo que no hicimos la primera vez que utilizamos R, pero no lo necesitábamos hacerlo, así que no había necesidad, pero hoy sí lo vamos a utilizar. El primer comando que vamos a utilizar se llama, así es que está acá, que en inglés significa Get Working Directory. ¿Qué es eso y por qué es importante? R trabaja básicamente ah, leyendo, digámoslo así, la carpeta donde yo tengo guardado mis archivos. Entonces, si yo le doy, recordemos que para correr los códigos aquí es control, lo mantengo apretado, luego enter, me va a decir a dónde R es que está buscando los archivos que yo necesito. Aquí R ya sabe que yo tengo una carpeta donde están esos archivos que ocupo para esta clase. Pero es probable que si ustedes ejecutan este comando, la dirección que les va a aparecer acá va a ser el de mis documentos o my documents, depende de dónde estén. Entonces, para seleccionar, me imagino que han de tener una carpeta, o no sé si la tienen o deberían, o si no, pero sea donde sea que tienen el archivo Excel que vamos a ocupar, tienen que ir a la parte de arriba, donde dice sesión, vamos a darle clic y aquí hay una opción que se llama Set Working Directory. Hay un menú desplegable, nos vamos a ir hasta el último que dice Choose Directory o elegir directorio. Le damos clic y me va a aparecer esta ventana donde yo voy a seleccionar la carpeta. Entonces, en este caso yo tengo guardado el archivo Excel de los datos aquí donde dice tareas. Entonces esa va a ser la carpeta que yo voy a seleccionar. Ustedes seleccionan donde sea que tengan los datos y le damos a abrir y ya está. Ahora R, cuando yo le diga ah, más adelante que vaya a leer tal archivo o que exporte algún archivo, todos van a ir a dar a esa carpeta. Muy bien. R funciona con paquetes. Está el programa, pero hay ciertas cosas que necesitamos hacer que no las trae incluida. Entonces, para eso necesitamos instalar paquetes. Entonces, el primero que vamos a instalar va a ser el paquete que es necesario para leer archivos de Excel. Vamos a hacer mediante este comando, que en inglés significa instalar paquetes. Install.package y entre paréntesis y entre comillas este paquete que se llama readxl, que es para leer archivos de Excel. Control lo mantengo apretado, Enter. Esto no le debería de aparecer a ustedes, pero si les aparece, le dan no. Yo ya tengo instalado ese paquete, así que a mí me dice que no va a ser instalado porque yo ya lo tengo instalado. A ustedes probablemente va a salir unos comandos ahí aquí abajo en la consola descomprimiéndose y no debería de tardar más de 10 segundos. Muy bien, entonces cada vez que yo inicio una nueva sesión en R y necesito ocupar ese paquete, el paquete ya está instalado, pero necesito activarlo, digámoslo así. Para eso necesito ocupar este comando que se llama library. Entonces ahorita voy a ocupar este comando este paquete para leer archivos en Excel.
Entonces necesito activarlo. Entonces lo hago mediante este comando que se llama library y entre paréntesis read Excel, que es el paquete. Control Enter. Ya debería de estar activado. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear un objeto. Aquí está esta flechita, digámoslo así, con la que yo le digo a R que cree un objeto. Este objeto se va a llamar datos. Pueden ustedes ponerle el nombre que ustedes quieran. Aquí pueden ponerle datos y su nombre o como sea. Luego está este comando que se llama read Excel, que es el comando para leer archivos en Excel. Entonces este comando básicamente, entre paréntesis, ponemos el nombre del archivo que está justo acá. Entonces este archivo, este que está acá, tiene hojas y cada hoja está su apellido. Bueno, está la última que dice ejem, que es el ejemplo que yo voy a ocupar para este ejercicio. Entonces tienen que, pues básicamente tenemos dos cuadrantes, cuadrante 1, cuadrante 2. Tenemos la especie de árboles que que encontramos en esos cuadrantes y le tomamos la altura en metros y el DAP. Es probable que ya sepan qué es el diámetro altura-pecho. Básicamente es una medida donde uno se acerca al árbol y a la altura del pecho con una cinta métrica o cinta diamétrica mide la circunferencia del árbol. Entonces esta está en centímetros, ¿verdad? Entonces tenemos básicamente el cuadrante 1 con la lista de especies, la altura en metros y el grosor o diámetro, altura, pecho, y el cuadrante 2. Todos tienen los mismos dos cuadrantes, pero tienen especies diferentes. Hay algunas parecidas, pero sobre todo tienen datos diferentes. Cada uno de los datos es diferente, no son iguales. Entonces, aquí donde dice sheet, van a poner su apellido. Si es segura, van a escribir aquí segura. Perdón, segura. Coloma, Coloma. ¿Por qué? Porque así, de esta forma, ustedes le van a decir a R que lea el archivo de Excel, que ese es el nombre, pero que específicamente lea la hoja de sus datos. Aquí hay una que dice ejemplo, así que esa va a ser la que yo voy a utilizar. Voy a poner ejemplo. Control lo mantengo apretado, Enter. Y ya pueden ver que en la parte superior derecha, en el ambiente de trabajo, aparece el objeto. Y dice datos. Y dice aquí que tiene 6 observaciones de 5 variables. Yo le puedo dar doble clic y ahí lo voy a ver. Vamos a hacer algo acá. Vamos a poner este. Ven, ahora que cambió el objeto datos, ahora ya no tiene solo 6 observaciones. Creo que bien, ahora tiene 28 observaciones de 5 variables. Yo le puedo dar doble clic y estos son los datos para Santana. Y lo que ha pasado ahorita con esos datos, que suele suceder bastante, es que si se fijan, bueno, yo me pongo acá en especie y me dice columna 2, carácter. Es decir, en R, carácter significa variable cualitativa o variable nominal, es decir, no numérica. Y ciertamente, ¿no? Este no es un número, es un nombre. Entonces está bien. Aquí me equivoqué el nombre de la columna, debería de ser género y especie, pero quedó especie de abundancia, así que, pero no. Ignoren esto, aquí debería decir especie. Pero bueno, y dice que la columna es carácter. Y está bien porque son nombres. Aquí, en cambio, dice que son numéricas, la columna 4. Y es cierto porque hay números. Y aquí en el DAP vemos que son números, pero si
ponemos el cursor sobre la palabra DAP, dice character, es decir, que el R está leyendo esta columna de números como que si fuera una variable de nombres. Obviamente eso es un problema que tenemos que solucionar. Y eso suele suceder bastante en R, hay que tener cuidado. Entonces, primero, para que puedan, todos probablemente tengan ese mismo error y para que puedan seguir durante este ejemplo hay que transformar esa variable a una variable numérica. Entonces vamos a ocupar este comando que está acá. En este comando yo le digo a R, este, datos se llama el objeto, ¿no? Con el archivo. De datos, el signo de dólar significa seleccionar columna. Es decir, aquí le estoy diciendo a R que del objeto datos seleccione la columna que se llama dato, que es esa que está acá. Y que asNumeric es el comando para transformar esa variable a numérico. Yo le digo a R que voy a crear un objeto del mismo nombre. Entonces le voy a dar Control Enter. Entonces si yo voy doble clic de nuevo y le doy a DAP otra vez, ya me aparece como numérico. Muy bien. Entonces ya no hay problema, ya puedo proseguir, o ustedes ya podrán proseguir con su respectivo proceso. Yo, en cambio, me voy a ocupar la hoja que dice ejemplo, la cual ya está, todos están, bueno, no, dice carácter, pues debo de transformarla también. Entonces, el mismo comando, solo lo vuelvo a correr, dado que el objeto se llama igual, ¿no? Que el anterior, porque yo no le he cambiado nombre al objeto. Así que es el mismo comando, básicamente. Doy control enter, doble clic, me voy a dar y digo ya que dice numérico. Altura, numérico, todo está bien. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es instalar otro paquete que vamos a necesitar, que se llama ggplot2. ggplot2 es un paquete que le da a R muchas herramientas para hacer gráficas, y gráficas mucho más bonitas que la que ya trae de fábrica. Hacemos lo mismo, control enter, eso me parece porque yo ya lo tengo instalado. Una vez instalado lo activo, ya está activado. Vamos a proceder entonces ya en sí con la prueba. Recuerdan, en la clase de hoy hablábamos de supuestos. Hay 3 supuestos que se deben cumplir si yo quiero hacer una prueba test student. El primero es el supuesto de normalidad. Entonces yo ahorita voy a verificar si mis datos se distribuyen de forma normal. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de esta prueba que se llama Shapiro-Wilk. En la clase yo les dije que lo podíamos hacer a través de un histograma. Pero también lo podemos hacer a través de una prueba de Shapiro-Wilk. Y la prueba de Shapiro-Wilk funciona bastante bien si solo tenemos unas 50 observaciones. Yo tengo 6 observaciones nada más, así que me va a funcionar muy bien. Esta prueba de Shapiro-Wilk es básicamente como una prueba estadística. Yo la voy a correr y me va a tirar un p-valor. Y yo con ese p-valor me voy a fijar en estas dos hipótesis. Y dependiendo de cómo me dé el p-valor, así va a ser. Si rechazo o acepto la hipótesis nula. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si el p-valor es de menos de 0.05, yo tengo que rechazar la hipótesis nula, que dice de que los datos tienen una distribución normal. Entonces, en ese caso de que si el p-valor es de menor de 0.5, entonces mis datos no son normales. Bueno, entonces vamos a correr la prueba. Para correr la prueba, aquí está el comando, se llama shapiro.test. ¿A dónde lo quiero correr? En el objeto que se llama datos, pero específicamente en la columna que se llama altura en metros. Voy a crear yo un objeto
que se va a llamar sh-a, que significa, bueno, vamos a cambiarle el nombre para que sea más intuitivo. SH de Shapiro-ALT de altura. Usualmente cuando hacemos pruebas estadísticas en R lo guardamos en un objeto. Entonces, solo me voy a poner acá, control lo mantengo apretado, le doy enter y ya veo yo que aquí se ha creado un objeto. Pero si yo le doy clic, yo puedo ver aquí la información. Aquí está lo que me interesa. Pero para verlo quizás un poco más legible, digámoslo así, voy a imprimir el objeto. ¿Qué es imprimir el objeto? Hacer que lo que tiene adentro aparezca aquí abajo en la consola. Entonces aquí está el objeto, me coloco al final, control, lo mantengo apretado, enter, y aquí abajo en la consola ya me aparece el resultado. Ahí dice Shapiro-Wilk Normality Test, o prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Me da aquí el valor de la prueba y me da el p-valor, que en este caso, en mi ejemplo, es 0.96. Que dice la instrucción que si el p-valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula, pero no, mi valor es muchísimo más grande que 0.05. Entonces, no puedo rechazar la hipótesis nula, acepto la hipótesis nula. Entonces quiere decir que los datos de mi ejemplo sí se distribuyen de forma normal. Muy bien. Eso significa que el primer supuesto ya está cumplido. Faltan ver los otros. Pero ahora, antes de seguir, yo puedo hacer unas gráficas que me dé una idea de cuál va a ser mi resultado. Entonces yo podría hacer estas gráficas que se conocen como, vamos a poner el nombre en español, cajas de bigotes o box plots. Entonces yo quiero saber cómo se ven esas alturas. Lo que voy a hacer entonces es crear este comando que se llama boxplot. Aquí pongo la columna que yo quiero graficar. En este caso es el objeto datos de la columna que se llama altura. Por ejemplo, yo puedo poner datos y darle el signo de dólar y ahí me aparece todas las columnas que están en ese objeto. Yo las puedo seleccionar ya sea con el ratón o con el teclado. A veces no aparece automáticamente este pequeño menú, entonces si estoy aquí y no aparece, le puedo dar Tab en el teclado y ahí aparece. Entonces yo puedo seleccionar, yo estoy interesado en la altura, así que voy a poner altura. Este signo que se llama virgulía le está diciendo a R que sí, quiero ver que grafique los datos de altura que están en el objeto datos, pero que me los separe por cuadrante. Porque si se recuerdan aquí, tengo una sola columna de altura, ¿no? Entonces tengo que separar el gráfico por cuadrantes, porque aquí tengo cuadrante 1, cuadrante 1, cuadrante 1 y cuadrante 2, cuadrante 2, cuadrante 2. Entonces yo quiero, obviamente, separar las alturas por cuadrante. Con este comando yo le digo eso a R. Luego están estos comandos que ya hay que ponerlos. Le decimos a R que los datos que va a ocupar son los del objeto que se llama datos. Xlab significa etiqueta del eje X, es decir, cuál va a ser el nombre que va a llevar el eje de las X. Ylab es el nombre que va a llevar el eje de las Y. Main es el título principal del gráfico y los colores que voy a utilizar. En este caso, yo quiero una caja que sea azul claro y la otra que sea verde claro. Entonces me coloco al final del comando, aprieto control, lo mantengo apretado, enter, y ahí me aparece el gráfico. Yo le puedo dar aquí donde dice zoom para verlo un poco más grande.
Entonces esos son, en inglés se conocen como box plots o en español caja de bigote. ¿Qué me están diciendo? Bueno, aquí me está diciendo más o menos, bueno, aquí está la altura en metros, ¿no? Y el cuadrante, cuadrante uno, cuadrante 2. Esa línea negra que está acá es la mediana, es decir, la mediana de las alturas del cuadrante uno y la mediana de las alturas del cuadrante 2. Y también en el, este extremo que está acá es el cuartil 0, perdón, ese es sí, el cuantil 0, el 1, el cuantil 2, el cuantil 3 y el cuantil 4. Pero en teoría, si hubiera una diferencia en las alturas de los árboles de ambos cuadrantes, estas cajas no estarían como al mismo nivel. Estarían un poco, una estaría más arriba de la otra. Si se traslapan ambas cajas en el gráfico, eso puede indicar probablemente de que no voy a hallar una diferencia significativa entre las alturas de ambos cuadrantes. Pero esto solo es algo gráfico, es para darme una idea. Puede que en realidad sí. Pero si miran este gráfico está como un poco sencillo, digámoslo así, básico. En mi caso personal, yo no me gusta ponerle título a los gráficos arriba. Entonces, si podemos quitarle que sí, esto, volverlo a correr y ahí desaparece el título. Y ahí está mejor. Pero bueno, es el gusto de cada quien. Pero podemos hacer un gráfico más bonito. Este, este comando que está acá, que ocupamos ahorita, es un código para usar todo lo que trae R de fábrica. Pero si queremos ocupar este paquete que instalamos, que yo les mencioné que es para hacer gráficos más bonitos, podemos ocupar este código que está acá. Este código empieza con igual, con la función ggplot. Le digo a R que ocupe los datos de mi objeto, que se llaman datos, y yo le doy todas las instrucciones necesarias. Aquí le doy los nombres de los ejes, que son muy importantes. Me coloco al final del comando, le doy enter. Y creo que este está, bueno, no es tan bonito. Un poquito, sí. Tiene ya un poquito más de información. Los colores están un poco más vivos, aunque yo en realidad quisiera tener los colores más apagados. Pero bueno, ese es un podemos nosotros jugar con los colores. Quizás apagarlos un poco o hacerlos más grisáceos, pero este es como nos quedaría ocupando la función ggplot2. Hay unas líneas al fondo también que ayudan bastante, pero ahí es elección de cada quien ocupar los colores que desee para ponerlos en su documento. Pero bueno, ahora ya yendo ya en sí a la prueba estadística. Entonces, en este caso son mis datos normales. En este caso sí, ¿verdad? Entonces puedo ocupar una teststudent normal, ¿verdad? En el caso de que sus datos, no sé, como todos sus datos son diferentes, de no, la prueba de Shapiro-Wilk le dé menor a 0.05, entonces eso significa que sus datos no son normales y en ese caso tendría que ocupar una U de non-Whitney. Pero en el caso mío es una prueba de test student normal la que voy a ocupar. Pero hace falta un supuesto más. Son tres supuestos: el de normalidad, independencia y homogeneidad de varianza. El de la independencia, ese como vimos es algo que se tiene que hacer a priori, ¿no? En el caso de las parcelas, yo asumo que esos datos los tomaron en dos parcelas que estaban separadas por varios metros y que no estaban colindantes, porque eso violaría el, el supuesto de independencia. Así, pero vamos a suponer que estas parcelas estaban separadas por
500 metros. Así ya, eso significa de que ambas parcelas son independientes la una de la otra. Entonces solo nos hace falta probar el otro supuesto, que es la homogeneidad de varianza. Esto, igual que la normalidad, lo podemos hacer a través de una prueba. Y una prueba estadística, como siempre, tiene hipótesis. Para el caso de la prueba de Leven, que es la que vamos a utilizar, la hipótesis es la hipótesis nula, la varianza de los dos cuadrantes, de las alturas de los dos cuadrantes, debería decir así. Vamos a cambiar aquí. De las alturas de los árboles de los dos cuadrantes son iguales. La hipótesis alternativa dice que son diferentes. Entonces, para hacer la prueba del event, de nuevo tenemos que instalar otro paquete. Ese paquete se llama car. Yo ya lo tengo instalado, ya lo tengo activado, pero entonces ustedes solo tienen que instalarlo y activarlo. Y ese es el comando para hacer la prueba del event. Se llama Leven test. Entonces yo le digo a R, hazme la prueba del event. Estoy interesado en la altura y en la altura por cuadrante que me lo separe. Factor es algo que ya trae de en sí el código y dentro pongo cuadrante. Y le digo que los datos son que los datos los tome del objeto que se llama datos. Entonces doy control enter y abajo en la consola me aparece la prueba ya de normalidad. Aquí el p-valor aparece debajo de esto que se llama PR. El p-valor es de 0.56. No puedo rechazar la hipótesis nula, la acepto. Entonces, ¿qué dice la hipótesis nula? La varianza de las alturas de los dos cuadrantes son iguales. Muy bien, entonces el supuesto de la homogeneidad de varianzas se cumple. En el caso de que el p-valor con esta prueba del event me hubiera dado de 0.01, pues en este caso hubiera tenido que rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. ¿Qué dice la alternativa? Que las varianzas de las alturas de los árboles eran diferentes. Eso significa que el supuesto de homogeneidad de varianzas no se cumpliría. Y en ese caso yo tendría que ocupar una test student con corrección de Welch. Pero en mi caso sí se cumplió el supuesto, así que puedo ocupar, ya tengo luz verde para ocupar una prueba de test student normal. Aquí está básicamente lo que acabo de decir. Varianzas iguales, test student normal. Varianzas desiguales, entonces una test student con corrección de Welch. Aquí al final están los tres básicamente escenarios que podemos tener. En mi caso voy a ocupar la test student, pero en su caso, si sus datos no son normales, van a ocupar esta prueba que se llama Wilcoxon test. En el caso de que sean sus datos normales, pero las varianzas no sean homogéneas, van a ocupar este comando, que es básicamente para hacer una prueba de corrección de Welch. Aquí al final es como la misma prueba de test student, pero al final tiene un comando que le dice, sí, es una prueba test student, pero las varianzas no son iguales. Así que al final R va a realizar una prueba de T con corrección de Welch. Pero bien, en mi caso voy a ocupar esto, que es la test student normal. ¿Cómo hacemos esto? A través de este comando que se llama t-test. Yo le digo a R que quiero hacer una prueba de test student con las alturas de los árboles, pero obviamente por cuadrante. Y que los datos son los datos que están en el objeto. Toda esta prueba la voy a guardar en un objeto que se va a llamar resultados. Tenemos todo este código, control, lo mantengo apretado, enter. Y ya veo que el resultado está acá en el ambiente de trabajo. Quiero entonces imprimirlo. Ahí me aparece, le doy enter. De nuevo control, enter.
y ya me aparece la prueba de teststudent. Yo busco entonces el p-valor, me da un montón de información, me da la ración de la prueba, que es punto 19612, lo grado de libertad, y aquí está el p-valor, punto 85. Si se recuerdan, la forma en la que nosotros planteamos hipótesis con la prueba teststudent es, bueno, como si se recuerdan, si uno quiere escribir algo aquí en el script de R, debe de primero poner dos numerales. Entonces, lo que decían las hipótesis de teststudent es que en este caso los promedios de las alturas son iguales. Y para el caso de la hipótesis alternativa, los promedios son diferentes. Entonces mi p-valor es de 0.85. No puedo rechazar la hipótesis nula. Entonces me quedo con la hipótesis nula, que dice que los promedios de las alturas de ambos cuadrantes son iguales. Entonces, al final mi gráfico sí me estaba dando, sí tenía razón. Aquí puedo ver que de hecho, dado que las dos cajitas están al mismo nivel, eso ya me daba una pista de que probablemente iban a ser iguales. Entonces la conclusión de esto es que en este caso los promedios de las alturas de ambos cuadrantes de los árboles son, estadísticamente hablando, iguales. Y así es como hacemos una prueba de teststudent en R. Para su caso va a tener que básicamente solo correr los códigos, ya van a estar ahí. Y recuerden que para la asignación deben de subir el script de R. Cuando ya hayan corrido todo, le dan aquí donde dice guardar y se van a buscar el archivo. El archivo es un archivo que termina en .r y ese deben de subir a la asignación. Cualquier pregunta me avisan.